Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en esta nueva modalidad que estamos tratando de comenzar a utilizar y de empezar a modificar algunas prácticas, digamos, debido a esta situación sanitaria que nos aqueja a todos y que hace que la presencialidad dentro del aula no esté siendo, digamos, como nosotros queremos. Eh, bueno, estamos buscando alternativas como para poder llegar a ustedes, para poder no perder de vista el trabajo áulico. Y bueno, vamos a hacer o yo en realidad, eh, se me ocurrió hacer una pequeña clase teórica en el día de hoy, donde vamos a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con lo similar o de alguna manera parecido a lo que trabajamos en clase, eh, donde vamos a repasar algunos conceptos claves de, de los espacios geográficos que vamos a trabajar en historia durante este año y bueno, y además de la contextualización geográfica, ya empezar a ver las civilizaciones que vamos a trabajar, ¿sí? Eh, Cuando nosotros empezamos el año, una de las cosas que planteamos o que yo les aclaré era que íbamos a trabajar una diversidad de civilizaciones, tanto europeas como americanas, y dentro de esas civilizaciones, tanto europeas como americanas, aparecía la primera que íbamos a ver, que era la parte de Grecia, ¿sí? Grecia es un pueblo que viene, si se quiere, desde la antigüedad, eh, más o menos a partir del año 2000 a.C., los griegos se expandieron por lo que es el mar Mediterráneo, y en esa expansión del mar Mediterráneo, una de las cosas que lograron, digamos, fue hacer propio un mar que es el mar Egeo. El mar Egeo queda dentro del mar Mediterráneo, ¿sí? Y queda cercano a lo que es la península griega. Si ustedes lo quieren buscar después en algún dispositivo móvil o lo quieren buscar a través de la computadora, el mar Egeo vendría a ser al este de lo que es Italia, ¿sí? El mar Egeo es una zona de islas y penínsulas, eh, entre los que está la península griega y donde está la isla de Creta. La isla de Creta, de alguna manera, es el origen de la civilización griega. Allí, durante muchísimos años, habitaron la civilización minoica y luego fueron dominados por los micénicos, ¿sí? Minoicos y micénicos son civilizaciones o sociedades que venían eh, de la zona de Italia, digamos, este, como para ponerlo en contexto, ¿no? Y que fueron luego dominados por los pueblos aqueos, ¿sí? Eh, y por luego una serie de civilizaciones que venían del Asia. Eh, para el 1200, dijimos que en el 2000 los griegos empiezan a expandirse, ¿sí? Y van a integrar a, a varias civilizaciones que ya habitaban esa región. Como yo les decía hoy, los aqueos se van a instalar en la península del Peloponeso. eh, y que luego, para el 1200 a.C., hubo una segunda oleada griega que la van a conformar los dorios. Los dorios eh, provocaron la destrucción de varias civilizaciones, dentro de ella la, las civilizaciones que vivían en la isla de Creta, esto que yo llamaba hoy los micénicos. Los dorios los van a dominar, es una es un pueblo que viene de Asia, el pueblo dorio,
y que va a dominar fácilmente a los micénicos debido a una serie de adelantos militares con los cuales contaban los, los dorios, que eran las armas de hierro y los carros de combate. ¿Sí? Los carros de combate tirados por caballos van a ser dos adelantos tecnológicos militares que le van a dar un fuerte poderío a esta civilización doria y que van a generar, digamos, la expansión de este pueblo por lo que era en ese momento el mar Egeo. ¿Sí? Va a haber un periodo aproximadamente entre el 800 y el 900 a.C., donde los aqueos, que habían vivido durante muchísimos años en la zona de la península del Peloponeso, donde está este pueblo, va a huir, ¿sí? Y con esa huida van a perderse los testimonios escritos. Los dorios no manejaban o no estaban interesados, digamos, en la producción escrita, y por ello durante muchísimos años va a haber un corte, ¿sí?, en la producción de documentos, y ese corte en la producción de documentos va a producir que simplemente no haya ningún tipo de registro, y los griegos más tarde van a denominar a esta etapa la Edad Oscura. ¿Sí? Durante la Edad Oscura es una época donde no hay producción escrita, y al no haber producción escrita no hay ningún tipo de documentación que certifique lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo único que va a sobrevivir a la etapa de la Edad Oscura son relatos cantados, y dentro de esos relatos cantados aparece la figura de un poeta muy famoso, que luego se va a saltar a la fama, digamos, pero que en su tiempo simplemente relató una serie de historias, que es Homero. Homero no escribe ningún libro. Después nosotros vamos a ver la Ilíada y la Odisea, que son dos libros que básicamente lo único que hacen es recopilar los cantos que Homero reproducía oralmente, y lo que es la Ilíada y la Odisea es el relato de lo que va a pasar en esa edad. A pesar de que no haya tenido o no haya habido un testimonio escrito durante esta época, lo que se denomina la Edad Oscura, una de las cuestiones importantes que hay que entender de esa etapa es que los griegos, a pesar de no producir documentos escritos, estaban sí produciendo uno de los cambios más importantes de la historia de ese momento, que era la fundación de las polis. ¿Qué son las polis? Las polis son ciudades-estado. Los griegos, durante esta época, tuvieron el desarrollo de diferentes ciudades, ¿sí? Atenas, Esparta, entre otras, o las más conocidas son esas dos, Jonia y otras ciudades más. Pero las polis tienen una característica común que a mí me parece muy importante de remarcar y que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando empecemos a estudiar Grecia. Los griegos no van a constituir una nación uniforme, ¿sí? No es que va a haber un país que se llame Grecia, no. Los griegos se van a reconocer a sí mismos como griegos por el idioma, por el dialecto, por una diversidad de cuestiones culturales, pero no van a tener un gobierno unificado. Las polis, es decir, estas ciudades-estado, así se denominan, ¿sí?, son ciudades que tienen un gobierno autónomo, constituidas por una región urbana, rodeada de una zona rural que abastecía de alimentos a esa región urbana, y que cada polis, además de tener
esta zona urbana y esta zona rural, contaba con un gobierno autónomo, ¿sí? Y era a partir de este gobierno autónomo que las ciudades, estas polis se denominaban ciudades-estado, ¿sí? Porque no había una entidad superior al gobierno de la polis. Cada polis se gobernaba a sí misma y no tenía que rendirle cuentas a nadie. No había un estado nacional al cual rendirle cuentas. Por lo tanto, las polis, como tales, constituyeron un avance fenomenal en esa época debido a que estas pequeñas ciudades fueron creciendo de manera diferente en la zona de Grecia, ¿sí? Otro elemento importante que hay que remarcar de lo que son las polis es que estas polis surgen en una época perfecta o en una época perfecta para desarrollarse, que es una época intermedia en la cual el imperio persa todavía no es lo suficientemente fuerte para dominar estas ciudades. Y lo otro importante es que el imperio egipcio, que había dominado durante muchísimos años la zona del Mediterráneo, estaba en una fuerte decadencia y frente a esa decadencia no podía, ¿sí?, tomarse el trabajo de cruzar todo el mar Mediterráneo para dominar las polis griegas, lo cual esto le permitió a las ciudades griegas crecer en una relativa paz y sin ningún estado alrededor que amenace el crecimiento de estas ciudades griegas. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Vamos entonces hasta ahí. Entonces, las polis, repasando, van a surgir después de la Edad Oscura, y después de esta Edad Oscura que surjan las polis, van a constituirse como el gobierno de las ciudades y van a pasar a ser la unidad administrativa, si se quiere, que van a tener todas las ciudades griegas durante esta época. Entonces, estas polis que van a surgir y que van a desarrollarse después del año 800 a.C., van a tener un desarrollo sumamente extenso en el tiempo y van a ir mutando sus maneras de gobierno, ¿sí? Las polis podían estar gobernadas por un monarca, es decir, un rey. Las polis podían estar gobernadas por un consejo de personas elegidas por la ciudadanía, o podían estar gobernadas por una asamblea, ¿sí? Hay algo que distingue al sistema griego del resto de los sistemas de la época, y es que el sistema griego tiene una característica sumamente importante, diferente del resto. ¿Cuál es esa característica importante, diferente del resto? Que este sistema griego hace que todos los ciudadanos, hay que ser ciudadanos, ¿sí?, para poder todo ciudadano participe de las decisiones de gobierno. No todas las personas que habitan una polis son ciudadanos, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero de momento hay algo que es importante, y es que es un aporte importante para esa época, sobre todo, que es que todos los ciudadanos pueden participar de las decisiones de gobierno y pueden saber en qué el gobierno está gastando los fondos, en qué el gobierno está formando soldados o para qué, cuál es el destino de los impuestos que les cobran. Todas esas cosas son una novedad, ¿sí? Hasta ese momento los sistemas de gobierno eran sistemas de gobierno más bien pensados por una pequeña élite que gobernaba y que no rendía cuentas. Durante muchísimos años las polis van a traer de alguna manera un poco de oxígeno a esos sistemas que venían de Medio Oriente, que eran más bien vinculados con una pequeña minoría, una pequeña élite que gobernaba al resto, y las polis griegas de alguna manera van a oxigenar esos sistemas y le van a traer nuevas formas. Estas nuevas formas van a evolucionar de distintas maneras. Atenas, por ejemplo, que es una polis griega, va a evolucionar hasta un sistema que ellos van a denominar la democracia, que es el gobierno del pueblo, que es que básicamente la participación plena de la mayoría de los ciudadanos en los actos de gobierno. Y por otro lado, Esparta, que va a ser un sistema bastante más cerrado, que tiene una asamblea que funciona,
pero que está gobernado por una minoría. A pesar de que los ciudadanos pueden participar de algunos actos de gobierno, pueden decidir de algunas cuestiones, el gobierno está en manos de una minoría, que es lo que difiere con el sistema ateniense, que después vamos a ver, van a terminar chocando de alguna manera esas dos sistemas o esas dos formas de gobierno. Grecia, de alguna manera, va a dividirse durante la etapa esta de las polis en dos. Por un lado van a estar los que van a seguir el sistema espartano y por el otro lado van a estar los que van a seguir el sistema ateniense. El sistema espartano se lo va a conocer como polis arcaica. Estaría bueno que anotemos eso. Estaría bueno también que anotemos la definición de polis, ¿sí? Y ya la vayamos guardando en la carpeta. Los espartanos van a constituir lo que se denominan polis arcaicas. ¿Qué son las polis arcaicas? ¿O por qué, a qué se refiere con este tema de arcaico? Arcaico viene de viejo, de antiguo. Algo que había pasado en Grecia en esa época era que se habían organizado de distintas maneras las polis. La polis espartana mantuvo un sistema de gobierno muy similar al que había habido hasta hacía unos años atrás, que era el gobierno de una pequeña minoría, que en este caso se los llama los iguales. ¿Se acuerdan? Yo no sé si ustedes vieron la película 300, pero en la película 300 queda bastante bien marcada esta situación de un grupo de notables gobernando y peleando, y después el resto de la sociedad destinada a otras labores. Los iguales eran guerreros conquistadores descendientes de los dorios, ¿sí?, que habían nacido en la zona de Esparta. Los iguales van a encargarse del gobierno de Esparta y van a dominar de alguna manera las instituciones gubernamentales. Todos los cargos públicos que haya en el Estado van a estar trabajados o administrados por esta minoría guerrera, ¿sí? Por otro lado, en un segundo escalón de esa sociedad griega, bueno, vuelvo con esto de Esparta es una polis arcaica porque reproduce un sistema bastante parecido al de las viejas ciudades antes de la llegada de estas civilizaciones venidas de Asia. Entonces, Esparta de alguna manera mantiene un sistema de gobierno que se denomina sistema de gobierno oligárquico. La oligarquía o oligárquico viene de oligo, que significa poco en griego. Por lo tanto, el sistema de gobierno oligárquico es un sistema de gobierno para unos pocos. Oligarquía es el gobierno de pocos o el gobierno de algunos. Entonces, Esparta reproduce un sistema de gobierno muy parecido al que habían tenido antes las ciudades antes de desarrollar el sistema de polis, y que de alguna manera va a reproducir, si se quiere, estas formas de gobierno que eran antiguas. Por eso se la denomina polis arcaica. Tenemos por encima de todo, en la escala social, a los iguales, que son los que se van a encargar del gobierno. Por debajo de los iguales van a estar los periecos, que son un grupo social minoritario, ¿sí? Los periecos se van a dedicar básicamente a todo lo que es la labor comercial dentro de Esparta. Es un grupo social que tiene derechos pocos, no tiene una totalidad de derechos, es decir, no cuentan con una totalidad de derechos, no pueden participar en el ejército, por ejemplo. El ejército está solamente integrado por los iguales, no puede estar integrado por otros. Los periecos se van a dedicar a tareas secundarias dentro del ejército, que son cargar enfermos, heridos, curarlos, realizar tareas de artesanía, fabricación de armas, se van a encargar del comercio. Es decir, los periecos están en un segundo escalón. Y por último, en la escala social espartana, están los ilotas, que los ilotas son una especie de esclavo. Digo una especie de esclavo porque no es un esclavo como nosotros podemos llegar a entenderlo en la actualidad, o no es un esclavo como había en Atenas, por ejemplo, que uno compraba y vendía,
sino que los hilotas son esclavos que le pertenecen al Estado espartano. Y ahí está ahí radica su novedad. Porque no es que le pertenecen a una persona en común, a una persona física, sino que le pertenecen al Estado. Y como le pertenecen al Estado, trabajan las tierras del Estado. Los hilotas van a trabajar las tierras del Estado espartano en condiciones pésimas. Lo que va a llevar a que cada tanto se traten de rebelar en contra de los iguales para tratar de mejorar su condición social. Los hilotas no tienen ningún tipo de derecho dentro de la sociedad espartana. Son el último orejón del tarro, hablando mal y pronto, y claramente, digamos, van a estar por debajo de toda la estructura social espartana, y básicamente van a dedicarse a trabajar la tierra de los iguales. Por eso es que los iguales cada tanto realizan incursiones a las regiones donde viven los hilotas para amedrentarlos, para asustarlos, para evitar, digamos, que este grupo social se rebele, ¿sí? Los espartanos van a tener un sistema social bastante raro. ¿Por qué? Porque su sociedad va a estar regida por este pequeño grupo social que yo les había hablado, que son los iguales, que básicamente se dedican a pelear. Los iguales básicamente son un sector social que se va a dedicar a la guerra, que van a ser soldados, que van a tratar de mantener el orden social dentro de esta polis, y que van a mantener controlado el gobierno a través de un sistema oligárquico, ¿sí? Esparta cuenta con una serie de instituciones gubernamentales que están regidas o están administradas por esos iguales, ¿sí? Y vamos a notar esto, que son las instituciones de gobierno que tiene Esparta. En primer lugar, la institución de gobierno más importante que tiene Esparta es la diarquía. Esparta no tiene un solo rey, sino que tiene dos. Por eso se llama diarquía. No es monarquía, que es uno, sino que es diarquía. Son dos reyes. ¿Por qué hay dos reyes? Porque como Esparta es un estado belicoso que pelea, que está constantemente preparándose para una guerra, es que hay un rey que se queda gobernando mientras el otro marcha con el ejército. Por eso hay dos reyes. Y en caso de que ese rey que marcha con el ejército muera en batalla, quede uno al mando del estado hasta que vuelva a haber un nuevo rey que se incorpore a ese gobierno de dos. Son dos coronas, ¿sí? Estos tipos se van a dedicar más que nada a la parte ceremonial, además de ser los encargados de dirigir el ejército, ¿sí? Después de la diarquía está el eforado. Ustedes dirán, ¿qué es un eforado? El eforado es un consejo de magistrados. Chan. Consejo de magistrados. Es un grupo de personas, ¿sí?, elegidas por una asamblea que va a tener en sus manos actividades variadas, ¿sí? Se van a encargar de la justicia, es decir, van a cumplir función de jueces, van a llamar al ejército para cuando se produzca una guerra, son los que son tareas básicamente administrativas dentro de el gobierno de Esparta, y son 5. Esos 5 son elegidos en asamblea, ¿sí? Después está la gerusia o consejo de ancianos. Esto un poco se replica en varias civilizaciones a lo largo de la historia, que es tener un consejo de ancianos. ¿Por qué habrá que tener un consejo de ancianos? Porque los ancianos son los más antiguos de la sociedad y son los que han vivido durante más tiempo y nos pueden contar de su experiencia. Por eso se usa
esta idea de los consejos de ancianos, porque son de alguna manera la voz de los que han tenido una experiencia más larga de vida y nos pueden aconsejar. Por eso es importante hablar con nuestras personas mayores, porque ellos de alguna manera nos cuentan su experiencia de vida y nos dan una visión de eso, ¿sí? Entonces la Gerucia o el Consejo de Ancianos también es un grupo, una especie de magistrado, un colegio magistrado, de 28 personas mayores de 60 años. 28 personas mayores de 60 años. Esta gente va a ocuparse de funciones legislativas, es decir, van a hacer las leyes. El Consejo Anciano va a elaborar las leyes sobre las cuales se va a regir la sociedad espartana. Siempre estamos hablando de la Gerucia, el eforado y la diarquía, son todo parte de un grupo social minoritario que son los iguales. Nadie que esté por fuera de ese grupo social puede acceder a estas instituciones de gobierno. ¿Vamos hasta ahí? Y por último está la asamblea, que está integrada por los iguales mayores de 30 años. Es decir, todos los iguales que vivan en Esparta durante esta época y sean mayores de 30 años pueden participar de esta instancia. La asamblea se va a reunir mensualmente y va a tener diversas funciones. Dentro de esas funciones está aprobar la movilización o no movilización del ejército, aprobar o reprobar las nominaciones para el Consejo de Ancianos, aprobar o reprobar las nominaciones para lo que es el eforado. Es decir, la asamblea tiene funciones sumamente complejas, ¿sí? Que básicamente son el gobierno de prácticamente el sistema espartano. Esparta va a tener una característica que la diferencia del resto, y es que los iguales que van a participar de la asamblea, del eforado, del consejo de ancianos, y que van a ser reyes, esos iguales van a formarse desde edades muy tempranas, diría desde la niñez, en técnicas y tácticas militares, ¿sí? Hay una selección de los niños desde pequeños para ver si son aptos o no para participar de esas instituciones militares, es decir, si están aptos para ir al ejército, y a edades muy tempranas, prácticamente una niñez de 8 o 9 años, esos niños son separados de su familia y enviados a unas escuelas, ¿sí?, donde se van a formar como soldados. La formación militar espartana es muy ruda, muy dura, prácticamente yo diría a un nivel de crueldad alto, y esta sociedad va a convertirse lentamente en una potencia militar del mar Egeo. Los espartanos van a traer de alguna manera una serie de innovaciones en técnicas de combate debido a que su vida transcurre en prepararse para una guerra. Lo van a hacer de manera muy eficaz en las guerras del Peloponeso y las guerras médicas, pero durante muchísimo tiempo, el tiempo que van a estar sin actividad bélica, van a tratar de formarse en técnicas y tácticas militares, y eso los va a llevar a ir de alguna manera ampliando, mejorando estas técnicas militares. Los espartanos son básicamente los creadores del sistema político, que después vamos a ver cómo es, y ya lo vamos a explicar un poco más en extensión en otra clase, pero básicamente el sistema político es un sistema de formación militar, ¿sí? Es una formación de cuadro, es decir, los soldados forman un cuadrado donde los escudos se superponen uno con otro como una especie de escama, ¿sí? Y donde las lanzas sobresalen entre escudo y escudo.
Ese sistema es terriblemente novedoso durante esa época. ¿Por qué? Porque mantiene una lógica de igualdad entre todos los soldados, ¿sí? Donde todos los soldados tienen el mismo equipamiento, y es un sistema que luego los romanos van a utilizar y van a perfeccionar para dominar prácticamente toda Europa. Eh, los soldados espartanos son de alguna manera los impulsores de esta técnica militar, y les va a dar un resultado importante en los enfrentamientos que van a tener contra los persas y luego contra los atenienses eh, durante las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. Como yo les decía hoy, Grecia, estas polis griegas, porque acuérdense que Grecia no es un país, sino que son un grupo de ciudades que se autoperciben o se reconocen como parte de un sistema común son los griegos, pero no tienen un gobierno nacional ni un gobierno central, sino que son ciudades autónomas. Estas ciudades se van a enfrentar a una amenaza muy importante en el siglo V. Una vez que estas ciudades-estado griegas cobren vigor y crezcan y tengan un desarrollo económico importante, va a haber una amenaza muy importante en la región, que es la del Imperio Persa. Los espartanos, que nosotros veníamos hablando de ellos, van a tener un rol sumamente importante. Los persas, que vienen de la zona de la India y la Europa, es decir, la zona de indoeuropea, donde confluyen la zona india con Europa, donde golpean esos dos elementos, la zona actualmente del Irán. Los persas van a tener un origen allí, se van a expandir por Asia, y llegado el punto de su expansión hacia lo que es la zona este, van a empezar a mirar con atención las ciudades-estado griegas, que van a ir creciendo en materia económica. A partir del siglo V va a darse, digamos, que el Imperio Persa va a tratar de conquistar las colonias griegas sobre el mar Mediterráneo. Esa conquista de las colonias griegas sobre el mar Mediterráneo va a tener como resultado un enfrentamiento, que es el enfrentamiento con las ciudades-estado griegas, que se va a denominar guerras médicas. ¿Por qué se llama así? Los griegos llamaban medos a los persas, de allí el nombre, es la guerra contra los medos, por eso guerras médicas. Y de esa manera, esta guerra va a enfrentar a estas ciudades-estado griegas contra el Imperio Persa. De allí es de donde surge la película 300, que es muy famosa, donde está Leónidas, que es el rey de los espartanos. Esta guerra va a enfrentar a estos dos sistemas, si se quiere, y va a tener como resultado la victoria de las ciudades-estado griegas. Las guerras médicas van a tener dos etapas, ¿sí? Es decir, que son dos invasiones del Imperio Persa a territorio griego. Como yo les decía, esta guerra se va a desarrollar en dos invasiones, ¿sí? Y esas dos invasiones van a tener tres fases. Esas tres fases en las cuales se va a desarrollar la guerra va a ir desde el año 493 hasta el año 449 antes de Cristo, ¿sí? Durante este periodo de tiempo, los persas y los griegos van a enfrentarse en distintos escenarios. A partir de esos distintos escenarios en los que se van a enfrentar, van a ir acumulando, por un lado, los griegos triunfos y por el otro lado los persas derrotas, lo que va a llevar a los persas en el año 449 a desistir de esta idea de invadir las ciudades estado griegas. Los griegos, para defenderse, van a
elaborar un sistema de alianzas, ¿sí? Van a establecer un sistema de alianzas a partir del ejército naval y un sistema de alianzas a partir del ejército de tierra. La alianza a nivel naval se va a llamar la Liga de Delos o Alianza Naval de Delos. La Liga de Delos va a estar comandada por Atenas, que es una de las ciudades-estado más importantes, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Y por el otro lado está la Liga del Peloponeso, que estaba bajo la hegemonía del ejército espartano, y como saben ustedes, el ejército espartano era el mejor de la región en materia militar, por lo tanto era el que se iba a encargar de la parte de la defensa de tierra. Entonces, veamos esto, ¿no? Durante las guerras médicas, los persas van a tratar de invadir las ciudades estado griegas, y va a haber dos sistemas de defensa. Por un lado va a estar la defensa naval, que va a estar administrada y orquestada por los atenienses, y va a estar la guerra a partir del territorio terrestre, que va a estar comandada por el ejército espartano. Los espartanos van a llevar de alguna manera cierta ventaja sobre los persas, porque como se habían preparado durante toda su historia para ser defensores de su territorio, claramente eran el mejor ejército que había en la región, ejército terrestre, y por lo tanto van a resistir los diferentes embates del imperio persa, y finalmente van a terminar derrotándolo, y esto va a llevar luego a un enfrentamiento que vamos a ver más tarde en la próxima clase, que va a darse entre Atenas y Esparta, porque obviamente como eran las dos ciudades victoriosas de las guerras médicas, de alguna manera va a empezar a haber ciertos celos y ciertas rispideces que van a transformarse de alguna manera en una especie de competencia por ver quién tiene más primacía o quién tiene más importancia dentro de la región. Bueno, chicos, hemos visto el surgimiento de las polis, ¿sí? Vamos a ir anotando entonces qué son las polis. Recordemos anotar eso. Recordemos anotar qué instituciones de gobierno tienen las ciudades-estado, más que nada los espartanos, que fue lo que vimos hoy más en profundidad, ¿sí? Anotemos también cuáles son los sectores sociales que tiene cada la ciudad espartana, a eso me refiero, y alguna característica que tenga cada una de esos sectores sociales. Recordemos que el gobierno está en manos de unos pocos en Esparta, que es una especie de... no es una especie, es una oligarquía. Y por último, vamos viendo lo que fueron las guerras médicas, que es este enfrentamiento que se va a dar entre las ciudades-estado. Recordemos, las ciudades-estado no tienen un gobierno centralizado, por lo tanto, cuando los persas invaden las colonias griegas, las ciudades-estado, Atenas, Esparta, los jonios, las distintas ciudades-estado griegas van a acudir en defensa de las colonias griegas. Entonces, esos elementos vamos a ir anotándolos, vamos a tenerlos en la carpeta, y bueno, nos seguimos quedando en casa para cuidarnos hasta que el gobierno nacional decida que ya es seguro volver a la escuela, y volveremos, si se quiere, a la normalidad. Les mando un abrazo, cuídense mucho, cuiden a su familia, y bueno, estamos al habla por aquí.